Ahí estamos Ah, grabando, así que Hola a podemos ir todos y a comenzando. todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, arrancamos con las presentaciones tradicionales. Me presento, mi nombre es Jorge García, soy el director de marketing de Great Place to Work Argentina. Bienvenidos nuevamente a una Great Talk. Hace unas semanas que no estamos teniendo Great Talks, así que está bueno volver de nuevo. Esperemos poder mantenerlo en las próximas semanas. Hoy vamos a conversar un poco acerca de toda la información y los datos que nos dejó el Ranking Nacional 2025, que fue hace unas pocas semanas. Pero bueno, antes de avanzar, es importante recordarles un par de cuestiones de costumbre, que son que esto está siendo grabado, así que lo van a poder encontrar al cierre de este webinar, van a poder encontrar la información y todo el material, tanto en nuestro sitio web como en YouTube. Está abierto el chat para preguntas y estamos abiertos a cualquier duda o consulta que tengan al respecto de lo que vamos a estar hablando. ¿Sí? Y también les recordamos y incentivamos a que se sumen a nuestras redes, es importante que nos sigan para poder estar atentos a cualquier otro Great Talk o cualquier información que crean de valor de Great Place to Work que les pueda servir. Tratamos de estar siempre compartiendo información y datos relevantes para nuestra comunidad. Así que, bueno, bienvenidos. Y ahora sí voy a presentar a la estrella del evento, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Diego es nuestro Cultural Lead Manager. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, nada, agradecido por este espacio y también esperamos poder compartirles información valiosa que después les sirva a ustedes, sí, a la hora de gestionar en el día a día como vienen haciéndolo a lo largo de todo el año. Buenísimo, Diego, bienvenido. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de qué venimos a hacer acá, porque un repaso, si quieren, porque decimos, bueno, venimos a hablar de datos, pero relacionados con el ranking, entonces, más o menos para ponernos en contexto. Como todos saben, si bien nuestro ranking es una lista de los mejores lugares para trabajar, esa lista se construye a partir de la información que recolectamos de miles de respuestas de colaboradores a lo largo y ancho de toda la Argentina, ¿sí? Esa información es la que nos permite armar el ranking, pero también además tener un panorama muy bien definido del estado de situación y la experiencia que están teniendo esos colaboradores y colaboradoras en sus lugares de trabajo. Es por esto que nosotros recalcamos y resaltamos que somos la autoridad mundial en cultura organizacional, no solo en Argentina, sino que nosotros tenemos datos de todas las organizaciones a nivel global. En, ahí, Diego, te pido si me pasas Sí, al sí. siguiente slide. En Ujú. más de 170 países encuestamos a cerca de 20 millones de colaboradores y tenemos 18.000 clientes a nivel global. Sí, así que esa información es la que después estamos constantemente cruzando y comparando tanto entre empresas de Argentina con el resto del mundo como entre las distintas organizaciones de Argentina. Como también saben, nuestra misión es ayudar a cada organización a convertirse en un gran lugar para trabajar para todos y en ese sentido es importante tener en cuenta que esa información y esos datos es lo que después nos permite tanto a nosotros conocer mejor el estado de situación como a las organizaciones que se miden bajo nuestro método de poder después de realizar encuesta y tener claridad sobre el estado de situación de sus colaboradores, poder tomar acción y mejorar la experiencia que están teniendo los colaboradores en su organización. Ahora sí, dicho esto, poniendo un poco de contexto sobre por qué estamos acá, sí contarles que, bueno, recientemente Recalco fue el evento del ranking de los mejores lugares para trabajar en Argentina 2025 y a raíz de esa ocasión, como todos los rankings, luego de la publicación del ranking, nosotros publicamos un informe en el que detallamos todos los datos y toda la información que nos permitieron, tanto, como les decía, llegar a esa lista de 70 organizaciones premiadas, como el panorama y lo que nosotros entendemos es el estado del arte de estos colaboradores en Argentina y el estado de la cultura organizacional, si quieren, en Argentina puntualmente. Y no solo eso, sino la cultura organizacional de los mejores lugares para trabajar en relación con el resto del mercado, ¿sí? Con lo que sería el resto de las empresas que no están dentro de este grupo selecto de los mejores lugares para trabajar. Ahora sí, lo dejo con Diego, que va a hacer un repaso general primero en el informe y después vamos a profundizar sobre varios datos que la verdad que son muy interesantes. Diego. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, citando lo que recién comentaba Jorge, un poco el informe viene a dar cuenta de cuál es el estado del arte.
¿sí? En relación específicamente al mercado y en relación a cuál es la cultura que se está viviendo hoy dentro de cada una de las organizaciones, sí, que se enviaron a lo largo del 2024 y que confeccionan este ranking 2025. Recordamos a todos y a todas, para el que no lo sabe, que se pueden descargar obviamente el informe de nuestra propia página web. Sí, en el propio sitio web de greatplacetowork.com.ar para específicamente poder, sí, también contar con esta información que nosotros abrimos siempre a la comunidad. Un aspecto muy importante es que observamos algunas disimilitudes o por lo menos diferencias de un ranking al otro, es decir, en relación a cómo está hoy, sí, la cultura organizacional argentina de lo que es 2025, lo que fue obviamente el ranking de 2024, y vamos a ir conversando sobre algunos aspectos, datos que encontramos, algunos relevantes, algunos que nos llevan efectivamente a reflexionar, sí, o, por ejemplo, disparar algunas preguntas en relación a cómo la están pasando las personas, sí, en relación obviamente a lo que es el cuidado, el bienestar y demás, que son aspectos muy sensibles y cómo eso tiene impacto, siempre insistimos, sí, en el rendimiento. Sí, es decir, en la productividad, es decir, justamente en la performance del negocio, ¿sí? Siempre trabajando en estas aristas, ¿sí? De cómo están las personas y cuál va a ser efectivamente, cuál está siendo, sí, el rendimiento dentro de la propia organización, ¿sí? Que ahí siempre tenemos muchas variables para observar, algunas que son más importantes que otras, es decir, que son drivers que efectivamente actúan sobre el rendimiento y otras que son más para tener en cuenta en relación a poder trabajarlas. Sí, ahí vamos a ir compartiendo información. En principio recuerden que como todo ranking, sí, lo que premiamos específicamente es la cultura for all, es decir, aquellas empresas que están incluidas en el ranking nacional, sí, como a lo largo de todos los rankings que tenemos en Great Place to Work, son empresas que además de tener una buena performance, es decir, en términos de favorabilidad en sus sentencias, sí, también lo hacen hacia el interior de cada una de sus demografías. Sí, lo que observamos siempre es qué grado de farol hay en cada una de esas organizaciones, entendiendo de que, como recién decía Jorge, que nuestra misión es que se construya un gran lugar para todos y todas, si ese todos y todas justamente se cruce a lo largo de cada una de las demografías de la organización, ¿sí? Para ver efectivamente que la gestión no es solamente de un grupo de personas dentro de la empresa, sino que a su vez, indistintamente de quién seas en la organización, si tengas más o menos la misma experiencia que el de al lado o la de al lado. Datos duros en relación específicamente a lo que fue el ranking. Sí, bueno, 340 empresas fueron las que analizamos, 70 empresas son las que confirmaron el ranking y insistíamos sobre la magnitud, sí, o la cantidad de respuestas que obtuvimos específicamente. Estamos en 110.000 encuestados, sí, es una gran masa que nos permite también justamente obtener información, poder incluirla dentro de la propia plataforma de pricing, que es la que nosotros luego disponemos para poder visualizar, ¿sí? El benchmark de lo que es el propio ranking, ¿sí? Y poder ir trabajando también con los datos propios de cada una de las empresas, ¿sí? De cuán lejos o cerca están de ese benchmark. Tenemos, recuerden, por un lado lo que es a nivel de las mejores, ¿sí? Es decir, las 70 empresas, y después, ¿sí? Para aquellas que ya pudieron acceder a la propia plataforma, es decir, de pricing, van a ir pudiendo también seleccionar de acuerdo al segmento en el cual se encuentren. Recuerden que tenemos tres categorías en este ranking, hasta 250, 250.000 y más de 1.000, con lo cual luego a la hora de gestionar también les va a dar justamente el termómetro de su propia performance en cada una de las sentencias, cuán lejos o cuán cerca, ¿sí? Están de ese promedio, ¿sí? De las mejores empresas para trabajar a nivel nacional. Aspectos muy importantes que vamos a empezar a conversar y que efectivamente arrojaron la encuesta: temas de propósito, temas de confianza, de cuidado, de género, ¿sí? Temas específicamente de lo que es el bienestar, como recién nombraba, ¿sí? En relación a cuáles son los grandes temas o tópicos, ¿sí? Muy similares a años anteriores, ¿sí? No es algo que haya cambiado rotundamente el eje temático, pero sí algunos efectivamente adquieren más relevancia que otros. ¿Sí? Entonces ahí es lo que nosotros observamos dentro de lo que es el mercado, ¿sí? Es que esas empresas que quedan por fuera del ranking, a diferencia de las que justamente lograron ingresar, ¿no? Como estos temas van sufriendo distintos efectos, ¿sí? De acuerdo a un ranking o al otro, ¿sí? Para comenzar, vamos a trabajar específicamente dentro de lo que es, obviamente, el liderazgo, ¿sí? Aquella
aquella pata fundamental, sí, aquel actor fundamental dentro de lo que es la construcción de un gran lugar para trabajar. Siempre insistimos que los líderes sí marcan el 70% del compromiso de las personas y aquí es un factor fundamental que hace que si no podemos construir una buena relación con el líder, difícilmente después pueda construir sí una relación de orgullo con mi lugar de trabajo, sí, o una relación de compañerismo con mis padres. Sí, esto siempre, siempre insistir sobre este punto nos lleva justamente a mejorar la gestión de las personas, sí, y por consecuencia mejorar también el rendimiento de ellas. Vamos a comenzar, por ejemplo, hablando de lo que es credibilidad. Encontramos como algunos insights muy importantes en términos de credibilidad, que es una de las áreas grandes de enfoque de liderazgo, sí, después está respeto, sí, ecuanimidad, sí, dentro de las grandes, grandes áreas de enfoque que tenemos para justamente tratar de entender cuál es la experiencia de ese colaborador, colaboradora en el día a día, sí, con sus líderes. Entendemos específicamente credibilidad, ¿sí? En esos términos, ¿sí? De cuán creíbles son los líderes, ¿sí? Es decir, las acciones que vienen y provienen efectivamente de mi jefe, los líderes, ¿sí? Específicamente qué grado de credibilidad tienen, ¿sí? En Ahí, relación, sí, Diego, te hago una Jorge. consulta, aprovecho y ya que estamos hablando de credibilidad y liderazgo, hay en base a los insights del informe, estuvimos viendo también que hay una percepción del liderazgo que va variando según el nivel jerárquico y tiene algún impacto estas diferencias de nivel jerárquico con la percepción del liderazgo desde el lado de los colaboradores. ¿Podríamos profundizar en ese punto? Sí, exacto. Cuando hablamos específicamente de credibilidad en general, sí, a medida que aumenta aumenta el nivel jerárquico, sí, en términos de credibilidad y liderazgo, siempre aumenta más, sí. Siempre, siempre y en todas las organizaciones, y a medida obviamente que la organización es más grande, sí, el vínculo, sí, que se construye de liderazgo, sí, con los colaboradores, es decir, el primer líder, el primer eslabón, sí, la primera persona, el supervisor, la primera persona que tiene personal a cargo, siempre tiene menor grado de credibilidad por parte de sus colaboradores, sí, de aquellos que están en el top level o por lo menos que las cadenas que le continúan. Sí, esto es esperable, sí. Ahora, lo que sí es muy importante, ¿sí? Que sea observado por las empresas y que puedan manejar aquellos temas que están doliendo, sobre todo en términos de comunicación, en términos de feedback, de seteo de expectativas, que son cosas que arrojaron también la encuesta, que siguen, perdón, el informe, y que efectivamente siguen apareciendo. Por ejemplo, los jefes cumplen sus promesas, que es una cuestión de integridad dentro de lo que es la credibilidad, sí, que a veces si el colaborador no tiene información suficiente, ¿sí? O el feedback suficiente de por qué se tomó determinada decisión, ¿sí? Se producen esos cortocircuitos, como diciendo, mi líder me dijo una cosa, ¿sí? Me informó que se iba a avanzar por un camino, ¿sí? Y después observo que la dirección decide avanzar por otro. Y en ese canal de comunicación, ahí es donde la credibilidad empieza a crujir. ¿Sí? Y ahí comienza justamente a perder de alguna forma el liderazgo aquel primer eslabón que estamos, que puede ser el supervisor o la primera persona dentro de la organización que tiene personas a cargo. Sí, esto es muy importante, como también comunicar claramente las expectativas. Sí, recuerden que hay una estrategia de negocio en función a la población que las empresas tienen, ¿sí? Y efectivamente es muy importante poder machear, poder vincular los objetivos del negocio efectivamente con la población, con las capacidades, los skills que tienen las personas. Esto es muy importante, macharlo y hablar con los líderes para que a medida que obviamente desciende cada uno de los líderes, ¿sí? Con su población de colaboradores y colaboradoras, ¿sí? Tengan claro cuáles son las expectativas, tanto del negocio como de lo que se espera del propio colaborador y colaboradora. Ahí vemos justamente cómo eso cruje cuando efectivamente se toman decisiones para un lado, sí, que el líder próximo había dicho que no se iban a tomar. Y esto es muy interesante el tema que preguntas, Jorge, sobre todo porque impacta de lleno en la credibilidad propia del líder. ¿Sí? Difícilmente Claro. si se dijo una cosa y se avanza hacia otra, en términos de si los jefes conducen el negocio de forma competente, también la percepción del primer colaborador, es decir, el que no tiene personal a cargo, si el empleado sin personal a cargo, va a empezar ahí efectivamente a mostrar algún tipo de ruido o fragilidad. Acá, muy importante, como siempre hablamos en todas las Culture Coach que tenemos y aquel o aquella que no haya tenido una con nosotros,
los invitamos justamente a poder participar de este proceso porque claramente luego de la encuesta podemos hacer foco en aquellos drivers donde específicamente está doliendo de alguna forma, sí está produciendo oportunidades de mejora en relación a la comunidad, perdón, en relación a la comunicación, sí, entre colaborador y líder, sí, muy importante, frecuencia y calidad de reuniones de feedback de acuerdo al desempeño y las expectativas del negocio que tiene que tener cada colaborador y cada líder. Sí, esto es muy, pero muy importante porque es donde se setea esta información. Sí, para cerrar dentro de lo que es credibilidad, muy, pero muy importante ver las diferencias entre el mercado 2024 y 2020. ¿A qué nos referimos? Específicamente cuando observamos, sí, a la primera columna, que es mercado 2025, sí, aquellas empresas que se midieron el año pasado y hoy conforman el mercado 2025 con el 2024, vemos a nivel general, sí, que la performance ha justamente disminuido. Y que concluimos con esta información es que específicamente las empresas, sí, que permanecen, sí, y que logran acceder a estas 70 mejores lugares para trabajar, sí, se diferenciaron mucho más, sí, o tuvieron que hacer el doble de esfuerzo, sí, que aquellas que ingresaron, sí, que algunas son las mismas, pero que aquellas que ingresaron en el ranking 2024. Sí, la performance, sí, entre un ranking y el otro sigue siendo bastante similar, sí, hay algunos gradientes en términos específicamente de algunos temas en particular, pero la mayor diferencia que observamos es el mercado, ¿sí? Es decir, el mercado cayó a nivel general en algunos temas que son muy sensibles, ¿sí? Ya sea por situaciones económicas, ¿sí? Por el contexto social, por efectivamente la vorágine laboral o la demanda de trabajo. Hay cuestiones que se venían manejando en términos de mercado que empezaron justamente a flaquear. Y ahí es donde justamente reconocemos a mucho más todavía a aquellas empresas que ingresaron en el ranking porque justamente tuvieron o pudieron específicamente diferenciarse con mayor esfuerzo, obviamente, para poder estar dentro de estas 70 mejores. Sí, acá, así que, insisto, el mercado muestra una caída importante, ¿sí? Sobre todo en temas específicamente sobre la información, que es algo muy sensible, ¿sí? O, por ejemplo, vemos si los jefes conducen el negocio de forma competente, vemos que pasamos de 73% de favorabilidad, sí, a 60, ¿sí? Son caídas abruptas, ¿sí? Luego, en lo que se refiere al respeto, ¿sí? Segunda gran área de enfoque en lo que es específicamente, ¿sí? El grado de liderazgo, por lo menos la gestión que tiene que hacer el líder en el día a día, observamos también lo mismo. Sí, acá efectivamente respeto está compuesto por algunas sentencias en relación al cuidado, a la colaboración, al apoyo que son muy sensibles en el día a día. ¿Sí? Es decir, si mi líder, ¿sí? no me brinda efectivamente las herramientas para poder trabajar, si no puedo equilibrar mi vida laboral con mi vida personal, cuestiones de cuidado, ¿sí? Si no me apoya, si no me escuchan, si no me mantiene informado, ¿sí? O por lo menos no me involucran en las decisiones, ¿sí? Difícilmente yo pueda justamente dar lo mejor de mí dentro de lo que es la propia organización. ¿Sí? O no hay ningún tipo de reconocimiento, no hay ningún tipo de capacitación. Entonces lo que observamos es lo mismo, ¿sí? 2024, 2025, dentro de lo que son los valores de mercado, observamos caídas que son muy, pero muy sensibles, sobre todo cuando hablamos de los jefes reconocen el trabajo bien hecho y esfuerzo adicional. Si hablamos de aquel reconocimiento tangible o intangible que los líderes nos dan a la hora de haber logrado algún trabajo, sí, de forma sobresaliente, ¿sí? Entonces ahí es donde justamente empieza a crujir la relación entre el líder y el colaborador. Sí, si es el líder, justamente tiene personal a cargo y es el eslabón más bajo, sí, y con gran población, toda la cadena después va a crujir en relación al rendimiento de la organización. Sí, me ofrecen capacitación, drivers que efectivamente siguen saliendo año a año, esto ya viene del informe del ranking 2023 y 2022. Sí, la capacitación es un driver que vienen reclamando muchas personas y en muchas empresas, sí ha caído en el mercado. Aquel presupuesto destinado, aquellas propuestas, aquella personalización en relación a las necesidades del negocio, si no se insiste sobre esto, sí va justamente a caer y las empresas que lo han logrado quedar en el ranking
sí han logrado justamente quedar porque mantuvieron este estandarte de la capacitación como un valor fundamental para poder desarrollar las personas, ¿sí? Ni que hablar, obviamente, los jefes muestran un interés sincero en mí como persona y no solo como empleado, que estamos hablando específicamente del cuidado, ¿sí? Acá es una parte humana muy, pero muy sensible, ¿sí? Se relaciona específicamente cuando nosotros leemos comentarios y cuando analizamos dentro de los Culture Coach, vemos mucho en relación a si la persona puede dejar el trabajo, si una tarde, una mañana poder ir a hacer un trámite, poder cuidar a un familiar, puede equilibrar su vida laboral, sí, con su vida personal, puede ir a buscar a sus hijos al colegio, etcétera, etcétera, de acuerdo obviamente a la modalidad de cada empresa que haya implementado en cuanto a modalidad laboral. Sí, pero acá vemos que también sigue siendo un valor muy importante para las personas, más aquellos que quedaron en ranking, ¿sí? Y para el mercado, ¿sí? Comenzó a decaer, ¿sí? Había comenzado a subir en términos de pandemia y pospandemia, en cuanto a que las personas ahora podían disponer, ¿sí? De cierto grado de manejo de horarios y libertad, y ahora empezó nuevamente a caer, justamente en términos de mercado, esta información, ¿sí? En relación a justamente al Diego, cuidado de las personas. Sí, ahí te sumo dos consultas. Una, más que nada, para entender por ahí alguna de tus hipótesis al respecto de esta caída del mercado, pero yo la relaciono mucho por ahí con el contexto país del 2024, pero por ahí vos también sumas alguna variable más a esa visión, dificultades económicas, etcétera, etcétera, que pueden haber tenido alto impacto en la gestión de las organizaciones. Y por otro lado, teniendo en cuenta esto y lo destacable de las empresas que se encuentran entre las mejores, si podés plantear alguna práctica que realizan estas empresas para tener en particular esta cuestión de la relación entre liderazgo y respeto con números tan destacables. sí. Perfecto. Sí, en relación a lo que es el respeto, insisto, hay muchas variables en relación a lo que es cuidado, apoyo y colaboración. En general, sí, en lo que es específicamente en términos de colaboración, se han profundizado o han aumentado la frecuencia de reuniones de feedback, sí, reuniones de feedback para ver cómo está esa persona entre el colaborador y el líder, primer punto, sí. Otras organizaciones, además de eso, han incluido específicamente una cierta flexibilidad en lo que es la modalidad laboral, ¿sí? Es decir, la modalidad, si hoy estamos conviviendo ya prácticamente con los tres sistemas, con full remoto, ¿sí? Con el formato híbrido y full presencial, ¿sí? Aquellas empresas que han retornado a full presencial han sufrido aún mucho más en términos de caída de performance en cuanto a lo que es el cuidado de las personas, pero también lo ha suplido algunas empresas con una práctica, por ejemplo, bueno, full presencial, pero con alguna flexibilidad para poder seguir disponiendo de algún tiempo, ¿sí? Como una especie de banco de horas o en relación específicamente a prácticas para poder disponer de alguna tarde para poder hacer algún trámite o disponer de tiempo para tiempo de ocio para hacer algún tipo de actividad. Eso como segunda práctica, ¿sí? Y en términos específicamente de lo que es la capacitación, ¿sí? Que ahí hay cuestiones muy importantes. Las empresas que quedaron en ranking sí redoblaron sus esfuerzos, no solo en términos de capacitación, es decir, de incremento, sino también de empezar a buscar la personalización de esas capacitaciones en función de lo que el negocio necesita. ¿Sí? No ofrecer per se una plataforma de capacitación de e-learning o lo que sea, sino específicamente construir arquetipos o ver las necesidades del negocio, ¿sí? En función de la población que tienen para ofrecer capacitaciones personalizadas, ¿sí? Todo esto en relación al respeto, ¿sí? Que es un área grande que involucra, repito, lo que es cuidado, apoyo y colaboración como ejes temáticos. ¿Y otra Así que, pregunta? ¿Seb? No. no, por ahora no, avancemos a orgullo y Dele, propósito. perfecto. Orgullo, ¿sí? Es el principal driver que impacta sobre lo que es específicamente la pertenencia, ¿sí? De las personas en el lugar de trabajo. ¿Sí? Quiero trabajar aquí por mucho tiempo, me siento bien por la forma que contribuimos a la comunidad, ¿sí? Mi trabajo tiene un significado especial, no es solo un trabajo, ¿sí?
dentro de lo que es específicamente el driver de orgullo, ¿sí? Que es justamente el otro termómetro que nos brinda información de acuerdo a cómo está esa persona en relación a sus tareas en el día a día, en relación a la empresa en donde trabaja, ¿sí? Que obviamente no se puede construir si no hay una buena relación con el líder, ¿sí? Eso siempre dejémoslo claro, 70% de responsabilidad de la experiencia en el lugar de trabajo y del compromiso lo tienen los líderes y las líderes, ¿sí? No se puede construir orgullo si efectivamente no hay una buena relación con el líder o la líder, ¿sí? Tanto orgullo como compañerismo son dependientes de ese vínculo primario entre el líder y el colaborador, ¿sí? Pero lo que observamos principalmente es que cuando hablamos de propósito tiene automáticamente una implicancia muy grande, ¿sí? Dentro de lo que es la performance. Sí, cuando observamos específicamente sí, el desafío que tienen todas las empresas, ¿sí? Porque acá sí hay números más parecidos a lo que fue justamente el ranking pasado, sí, en relación específicamente a lo que es, no es solo un trabajo, mi trabajo tiene un significado especial, sí, esto es un driver muy importante, es lograr dentro de la estrategia del negocio, sí, tanto de los líderes por parte de la gerencia, que las personas puedan machar los objetivos, sí, o los desafíos personales, sí, con las necesidades del negocio. ¿Sí? Es decir, el propósito. Si a las empresas efectivamente que están en ranking están allí, es porque lograron suplir o por lo menos hicieron un esfuerzo específicamente en este sentido. ¿Sí? Cuando no existe este vínculo, ¿sí? Más allá de si la persona en quiere trabajar aquí mucho tiempo decida efectivamente optar por opciones de respuesta uno 2 y 3, es decir, opciones no favorables, lo que encontramos es la posibilidad de una renuncia silenciosa, que es lo que no queremos. No queremos que una persona dentro del lugar de trabajo sí afirme que este es un trabajo más, ¿sí? Que es solamente un mero intercambio transaccional. ¿Sí? Lo que esperamos, como cualquier organización, y el objetivo que debería ser de cualquier organización, es que la persona pueda maximizar su capacidad de trabajo, ¿sí? Es decir, poder dar lo mejor de sí dentro de su hora de trabajo y que no solamente ir o quedarse a su hogar o la modalidad que ustedes tengan implementada, sí, trabajar lo suficiente, justo y necesario. ¿Sí? Acá lo que observamos específicamente que aquellas organizaciones que como práctica, ¿sí? Y a través de sus líderes indagan permanentemente, ¿sí? En los objetivos, las necesidades, ¿sí? Y los desafíos de las personas y lo pueden vincular con las necesidades, desafíos del propio negocio, ¿sí? Tienen performances muy superiores, ¿sí? Y esto no significa que la empresa tenga que cambiar su rubro o sus objetivos, su estrategia de negocio. Estamos hablando de que las tareas que se desarrollan en el día a día, ¿sí? Hay personas que están más interesadas en hacerlas que otras. Entonces, ahí también repensar más allá del rol o el job description que tengamos dentro de una organización, si efectivamente se podrían también vincular a otras personas para algunos proyectos en particular. Cuestión de potenciar ese capital. ¿Sí? Hay empresas que como práctica comenzaron a implementar, ¿sí? Específicamente grupos interdisciplinarios para justamente potenciar algunas habilidades que y tengan impacto en el negocio. ¿Soy claro en esto? Sí, súper. Y está muy interesante esa idea de aprovechar el capital incluso para destacar en términos de orgullo y propósito. El capital, obviamente, de los colaboradores, las ganas de hacer, ¿no? A eso me refiero. Y, y con respecto a esto, digo, también hay algunas diferencias, Diego, porque sé que se hizo un poquito hincapié también en el informe, en lo que estuve viendo, Sí. en términos de diferencias generacionales relacionadas con la cuestión del propósito y del orgullo, digo, si en ese sentido los más jóvenes sufren algún impacto en estas variables en relación a por ahí generaciones con un poco más de años y de experiencia. Sí, exacto. En términos de nivel, por lo menos generacional, o en lo que se refiere específicamente a las distintas franjas etarias que están compuestas, que nosotros hemos discriminado en la propia encuesta, que vamos, sí, de menos de 25 años hasta más de 55, y cada una de sus variables tiene también anhelos distintos.
lo que observamos, como siempre lo hemos venido también visualizando en los informes de ranking anterior y también a nivel de mercado, que las primeras generaciones, ¿sí? Los más jóvenes, son los que presentan mayor desafío a poder vincular el propósito con los objetivos del negocio, con justamente los desafíos o la estrategia que tenga la empresa o la organización, ¿sí? Es decir, las empresas que han logrado quedar en ranking son las que más se esfuerzan con aquellos jóvenes, ¿sí? O aquellas jóvenes, específicamente para poder vincular, ¿sí? A generaciones que vienen con otro clivaje cultural. ¿Sí? A generaciones específicamente que vienen con otro tipo de desafíos y que el lugar del trabajo en sus vidas no es el mismo para aquellos, por ejemplo, que tienen más de 55 años, que ya lo vamos a ver cuando hagamos el ranking senior, sí, específicamente, y que ya lo vimos el año pasado, sí, donde el lugar del trabajo, sí, como ordenador social dentro de la estructura familiar es muy distinto a específicamente la relación que tiene, sí, alguien de menos de 25 años, sí. Ahí hay cuestiones que a las empresas les lleva el doble de esfuerzo, sí, poder justamente construir o machar entre lo que esa persona quiere, ¿sí? Y específicamente lo que la empresa puede ofrecer también, ¿no? Como desafío, y como propuesta de valor, ¿sí? Las empresas como algunas, por ejemplo, algunos ejemplos de prácticas, ¿sí? En relación a estas generaciones, es observar todo el tiempo cuáles son las necesidades de capacitación, ¿sí? Más allá de lo que es efectivamente el desafío del negocio y los objetivos del negocio, sí, indagar acerca todo el tiempo acerca de las capacitaciones y desarrollos, sí, que justamente este grupo generacional está necesitando, sí. Sobre todo si observamos hoy en día también que hay muchas carreras largas, sí, que ya están dejando de tener graduados y los jóvenes a veces prefieren estudiar carreras más cortas o capacitarse en distintos skills e indagar específicamente sobre esos temas, sí. Temas de capacitación es lo que más está atraccionando, ¿sí? A esta generación para poder seguir construyendo el vínculo con la organización. Muchas gracias, Diego. Perfecto. Y por último, temas de ecuanimidad, ¿sí? Recuerden que dentro de lo que es, sí, la gran área de ecuanimidad, ¿sí? Volvemos un paso para atrás, que es efectivamente una de las tres grandes áreas de enfoque del el liderazgo, ¿sí? En relación a cómo se toman las decisiones, qué tipo de equidad hay, qué tipo de justicia hay, es decir, en relación al trato de las personas, ¿sí? La ecuanimidad es una de ellas, ¿sí? Recordemos credibilidad, respeto y ecuanimidad son las grandes tres áreas que componen justamente el liderazgo, ¿sí? De lo que es efectivamente la relación entre el líder y el colaborador. Y seleccionamos este pelotón de sentencias que efectivamente nos da el termómetro de cuál es la gestión que ha realizado las empresas que quedaron en ranking, ¿sí? Y en diferencia a lo que es el mercado, ¿sí? Sobre todo observando de que hay algunas cuestiones en relación al reconocimiento, ¿sí? Antes habíamos conversado específicamente al reconocimiento del trabajo bien hecho, no vamos a citar lo mismo, pero en términos de ecuanimidad, de cómo es ese reconocimiento especial que se puede dar, y ahí sí macharlo con las decisiones de la organización, ¿sí? En términos de la performance del negocio, la performance de esa persona en particular. ¿Sí? Por ejemplo, aquellas empresas que se han mantenido, sí, efectivamente tienen la misma performance que en el 2024, sí, pero el mercado así no lo representa. Es decir, pasamos de un 51% de favorabilidad a un 39%, en todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento especial, sí, muy, muy atado a lo que es la situación también en términos socioeconómicos. Sí, recuerden, sí, que no estamos hablando específicamente de algo que sea necesariamente tangible, pero sí que exista algún tipo de reconocimiento, sí, dentro de la organización por los trabajos bien hechos. Acá ya partiendo específicamente como decisión de negocio, sí, puede ser tangible, si no, no lo puede ser, no lo puede ser, pero no perder de vista esto. Generalmente, cuando la situación socioeconómica o justamente la situación del negocio no es tan favorable, se empiezan a perder, ¿sí? Algunas prácticas o acciones que se venían dando, ¿sí? Y que dan buenos frutos en relación a la experiencia de los colaboradores, ¿sí? Acá sí, como recomendación, y que ya hay muchas empresas que ya lo han reforzado, no dejar, no perder, ¿sí? De hacer estas acciones justamente porque van a
mantener ese plus, ese mimo, como solemos decir con las personas, ¿sí? Para poder seguir construyendo una buena relación. En términos de justicia, esto es algo sí fuerte en Argentina, ¿sí? Si bien ha caído en relación al año pasado, en relación al trato, independiente de posición de la organización, a nivel general, no solamente esta sentencia, en relación a lo que es las discapacidades, a la raza, a la intersexual y lo que sea, sí efectivamente Argentina tiene un estandarte a nivel general y a nivel de mercado, a pesar de que haya caído hay algunos peldaños. En general la performance es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la región, sí, pero seguir insistiendo sobre esto nos ayuda a entender que aquellas empresas que hacen el doble de esfuerzo para implementar algún tipo de práctica, sí, códigos de ética, comportamiento y demás, son las que han logrado que ustedes están viendo como performance hasta dentro del mercado. ¿Sí? Dentro, por último, y antepenúltimo, de lo que es los jefes evitan el favoritismo, lo mismo, ¿sí? Ecuanimidad pura, ¿sí? ¿Cómo se construye, ¿sí? Esas decisiones? Hablamos antes de la comunicación, ¿sí? Hablamos de los jefes cumplen sus promesas, ¿sí? ¿Cuán íntegros son los jefes? Bueno, si eso no se da, ¿sí? Difícilmente en esta sentencia sí cede. Es decir, difícilmente esta sentencia sea favorable si antes no hubo un mecanismo claro de cómo se toman las decisiones, ¿sí? Si las promesas se cumplieron, ¿sí? Y si los líderes son íntegros o creíbles, ¿sí? Difícilmente si hay una mala favorabilidad, ¿sí? O baja favorabilidad en esas sentencias, lleguemos a los jefes evitar el favoritismo con una buena favorabilidad porque todo se concatena, ¿sí? Con el mismo tema específicamente de cómo se toman las decisiones, ¿sí? Aquellas empresas que son más claras, ¿sí? Y que hacen, por ejemplo, reuniones de feedback en relación a cómo son los mecanismos de acceso a determinados beneficios, ascensos, reconocimientos, etcétera, son las que permanecen en ranking o logran acceder al ranking, ¿sí? No dejar, insisto, por el contexto socioeconómico, por la performance del negocio o por la situación que sea, no dejar de implementar este tipo de acciones, seguir manteniendo la comunicación y obviamente traccionar a los líderes para que actúen en consecuencia. Sí, difícilmente recursos humanos, sí, o la organización pueda hacer algo en términos de comunicación de forma, sí, totalmente apartada. Sí, si no logra que los líderes y las líderes sean embajadores y embajadoras de aquellas decisiones del negocio, sí, ahí es donde la comunicación informal aparece, sí, aumenta justamente la de favorabilidad en términos de favoritismo, ¿sí? Aumenta específicamente lo que nosotros llamamos la comunicación informal o el telepasillo, y ahí es donde empieza a crujir todo lo que venimos conversando en términos de liderazgo. ¿Sí? Y cito en este punto porque es una de las mayores caídas dentro de lo que es el mercado, ¿sí? De los jefes evitar el favoritismo, que tiene implicancia con la comunicación, ¿sí? Y tiene implicancia obviamente con las personas evitan las intrigas como medio para conseguir las cosas. Ambas sentencias hablan de lo mismo. ¿Cómo comunica la empresa? ¿Qué claridad tiene? ¿Con qué frecuencia? Ahí, Diego, muy bueno la relación que haces, porque una vez que uno empieza a hilvanar todo esto, la verdad que la relación entre ecuanimidad, reconocimiento y cómo eso lleva al orgullo y al propósito, ¿no es cierto? E incluso a la relación con el líder en términos de credibilidad y respeto, y está todo unido por una misma línea, que tiene que ver con la comunicación, la cercanía del líder, el reconocimiento del trabajo bien hecho, el evitar de la mano de esa buena comunicación el favoritismo y las intrigas y la claridad en términos de las decisiones que se toman y por qué se están tomando, y cómo también el contexto impacta sobre, o sea, el afuera impacta sobre el interior de la organización, da un poco de claridad de los cambios también que vienen pasando año a año. Y nuevamente me parece importante destacar el trabajo bien realizado de las organizaciones que mantienen los números a pesar de las caídas abruptas de las organizaciones de mercado. Así que en ese sentido es nuevamente destacar eso, ¿no? El trabajo que vienen realizando estas organizaciones. Hay que profundizar un poquito más en esas prácticas, por eso también de mi lado invitarlos a todos los que estén acá presentes y a los que no a releer un poco el informe y tratar de entender qué es lo que estamos viendo.
También estamos abiertos a cualquier consulta, pedido de información para profundizar en todo este material. La verdad que yo creo que hay mucho para pensar y discutir, en especial en base a las organizaciones que ya tienen a disposición sus resultados de encuesta y que los pueden empezar a accionar una vez terminado este webinar. De mi parte, digo, gracias. La verdad que espectacular todo, súper claro. Bueno. No sé si vos tenés algún comentario más para agregar, pero la verdad que muy bueno. No, más que nada seguir insistiendo, vamos a seguir conversando a lo largo del año. No solamente el reporte, por lo menos que es el informe del ranking nacional, es un gran abre puertas, ¿no? Sobre distintos temas que están sucediendo en el mercado, ¿sí? Que muchas empresas no vienen a consultar cuando tenemos las primeras conversaciones, cuando tenemos la Culture Coach, de efectivamente cómo traccionar o mejorar algún tipo de punto de dolor, ¿sí? O darle más cuerpo a alguna fortaleza que ya tiene la empresa. Sí, son temas que se van observando, se van trabajando, no concluyen de un día para el otro, se siguen conversando, se siguen trabajando y esto lo vamos a ir conversando a lo largo del año, ¿sí? En este caso con el informe, después vamos a ir siendo un poco más puntuales en trabajar sobre algunos temas en particular que nosotros observamos, como siempre decimos, tenemos drivers por un lado y después tenemos como palancas de cambio, ¿no? Sabemos lo que sucede en una organización, que algunos temas son temas con los cuales las personas, ¿sí? conviven y lo van llevando el día a día, la organización sabe que esos temas los tiene allí para resolver, y hay algunos otros que son palancas de cambio, así si no se resuelven, van a impactar directamente en el rendimiento de las personas y como consecuencia en la performance. Así que vamos a ir conversando a lo largo del año sobre estos temas y los invitamos a todos y a todas a leer el informe y enviarnos nada, mail, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y conversamos cuando ustedes quieran al respecto. Gracias, Diego. Bueno, nuevamente Entonces, reiterar la invitación a leer el informe y el material que está a disposición en nuestro sitio, a seguirnos en las redes, a suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder acceder a todos los Great Talks anteriores, e incluso si tienen alguna inquietud sobre alguno de estos temas, probablemente encuentren material tanto en el sitio como en nuestro canal de YouTube sobre estos temas en particular, ya no tanto en general, y puedan profundizar sobre ellos. Y también bienvenida a las consultas y las dudas, y si podremos acercar información y material, lo estaremos haciendo. Desde ya, gracias por compartir el espacio con nosotros y a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos la próxima, seguramente con algún otro tema interesante para compartir, y también bienvenida a las sugerencias para nuevos Grey Talk. Un gran saludo y que tengan buena semana, ¿sí? buena semana, saludos.